Bienvenidos a todos de regreso. Hoy quiero que hablemos de un tema que a mí me pareció muy difícil y son todas las cosas que cambian cuando uno se convierte en mamá. Y por supuesto, pues que están los cambios físicos, que son cambios muy importantes, pero de esos no son de los que quiero hablar hoy, sino de los cambios emocionales que vienen con la transición a la maternidad. Entonces, cuando yo quedé embarazada, como que yo pensaba que las cosas iban a ser muy orgánicas. Y luego quedé embarazada, mis embarazos fueron terribles, perdí 2 bebés, luego el embarazo de Lorenzo fue tenaz, luego el embarazo de Francisca fue súper fácil, pero el parto fue tenaz, casi Fran se me muere en el parto, o sea, de hecho yo estoy como media hora sin saber si estaba viva o muerta, nadie me decía nada, o sea, para mí esa parte emocional de la maternidad yo no me la estaba esperando tan dramática y tan cruda y tan dolorosa, y siento que eso es algo de lo que casi nadie habla. Y con todos estos cambios, obviamente los cambios hormonales, los cambios emocionales, los cambios mentales, los cambios de rutina, de estructura, pues como que son mucho para la mamá, ¿sí? Entonces quiero que hablemos un poco de todas esas cosas que cambian cuando uno se convierte en mamá. Para mí una de las cosas que fue más dura fue que yo tenía en mi mente como un ideal de todo lo que era la maternidad y cómo era la maternidad, ¿cierto? Un plan, una imaginación, que yo me comía el cuento de que así era. Y de pronto la maternidad desde el primer momento me empezó como a fracturar esas ideas que yo tenía. Y era una cosa muy diferente a lo que yo me estaba esperando. Esperen que se me escapó mi perrita. Ven, vamos. Y como que a la vez eso también me costaba mucho trabajo porque yo no entendía por qué a todo el mundo parecía que la maternidad se le daba tan fácil y a mí, que yo tenía tantas ganas, tanta conocimiento, pues se me daba tan imposible la maternidad. Y peor, me sentía súper sola, sentía que no tenía derecho a decirle a nadie ni contarle a nadie cómo me estaba sintiendo, porque sentía que las personas me iban a decir, que me lo dijeron mucho más, que la maternidad me había quedado grande, que yo era muy dramática, como que estaba exagerando. Y eso era peor, como que me estaba sintiendo terrible. Y aparte me estaba sintiendo súper sola y aparte no entendía nada de lo que me estaba pasando. Pensaba que la había embarrado porque cómo es posible que a todo el mundo se le dé tan natural la maternidad. Y a mí que me soñaba con esto, pues no se me da natural la maternidad. Y eso que tenía un montón de información y un montón de conocimiento que ya había adquirido pues por todas las experiencias que yo tuve, que básicamente me refugié en la ciencia para entender todas las cosas que me estaban pasando. Y si a ustedes también les está pasando, solo hay una manera en la que lo puedo describir, y es que uno, antes de la maternidad, está armado como un rompecabezas. Cuando llega ese niño literalmente tiene que romper ese rompecabezas porque tiene que hacerse un lugar, ¿cierto? Uno tiene que romper el rompecabezas que está hecho solo para Alejandra, para hacer un lugar para Alejandra y el primer bebé o el segundo bebé o los bebés que ustedes tengan o los que hayan perdido, como en mi caso. Y ese bebé llega y rompe toda esta construcción que nosotros habíamos construido y de pronto uno tiene que empezar a armar las fichas otra vez y se siente grande y se siente abrumador y es demasiado el trabajo, y mientras que uno lo arma uno tiene demasiadas opciones y uno se siente muy perdido, pero en realidad quiero que lo vean no como que uno está perdido, sino justamente desde que uno tiene muchísimas opciones para volver a armar su vida. Eso es lo que son los hijos, una oportunidad para escoger realmente uno cómo quiere hacer las cosas y de qué manera quiere hacer las cosas. Y en ese rompecabezas uno pierde fichas y eso es muy doloroso porque son piezas que fueron parte de uno durante mucho tiempo, que a uno le gustan, que a uno le importan, que uno quiere seguir manteniendo en ese rompecabezas, pero no se puede. Y eso duele mucho en ese momento, pero también está bien. Y después, ya cuando uno vuelve a tener el rompecabezas armado, que es un poco como en el lugar en el que yo siento que estoy en este momento, entiendo perfectamente por qué ya no tengo esas piezas en mi vida. Pero no significa que no me duela y no significa que no las extrañe, pero ahora tiene sentido.
Y hay una cosa que yo siento mucho y es que las personas se relacionan con la maternidad desde un sentimiento de pérdida. Todas las cosas que perdí en la maternidad, perdí mi tiempo, perdí mi libertad, perdí mi cuerpo y no quiero decirles que no lo sientan porque siento que es muy importante atravesar esos sentimientos, esos pensamientos, pero sí quiero invitarlas a que atraviesen esos momentos no como con un resentimiento hacia la maternidad, que a veces es desde donde uno lo aborda. Y muchas veces a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes también les pase, pero como que sentimos que nos equivocamos escogiendo la maternidad. ¿Será que yo sí debía haber tenido hijos? ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera hijos? Y está bien, digamos, tener la duda y tener el pensamiento. Creo que uno siempre se va a preguntar por las cosas que no eligió. Y creo que no es porque uno sea mala mamá, sino simplemente porque es una condición de humanos. Nosotros estamos considerando todas las variables siempre y más sobre lo que pudo haber sido y no necesariamente fue. Sobre todo en estos momentos donde las decisiones que tomamos nos ponen en situaciones que parecen tan grandes y tan pesadas y tan inevitables y tan grandes para uno. Y siento que últimamente se ha normalizado mucho esta conversación de que la maternidad es durísima y que la maternidad a veces es horrible. Y sí, 100%, pero también siento que el discurso solo se está quedando ahí y no me parece justo porque la maternidad tiene muchas cosas muy duras, pero también tiene cosas muy hermosas y no es justo que las mamás piensen que siempre tienen que estar desarregladas o que siempre tienen que sentirse mal o que uno tiene que odiar su maternidad porque tampoco es real. Y creo que cuando nosotros promovemos ese tipo de pensamiento y lo normalizamos tanto, en realidad lo que estamos haciendo es perjudicar la relación de las mamás con ellas mismas y con sus parejas, porque eso tiene un montón de implicaciones a nivel de mi pareja no me apoya, mi pareja no me ayuda lo suficiente, porque si mi pareja me apoyara yo tendría tiempo para bañarme y peinarme y maquillarme, pero también tiene un montón de implicaciones negativas en las relaciones de las mamás con los hijos. Imagínense un hijo que crezca pensando que fue una carga para su mamá toda su vida. Básicamente a lo que quiero llegar es como que estos pensamientos y estas emociones y estos sentimientos y sensaciones son normales en la maternidad, o sea, no significa que ustedes sean malas mamás, no significa que haya algo malo con ustedes, pero atraviésenlos sabiendo que hay una luz al final del túnel y que para uno superar esos pensamientos tiene que atravesarlos, pero no se queden ahí, no se queden en que la maternidad es dura, difícil, horrible, que ustedes sacrificaron su vida por su maternidad, que uno no puede pasar tiempo con los hijos porque se mama y se abruma y se irrita y se agobia y se estresa, sino más enfóquense en todo lo que estos sentimientos y estas sensaciones que ustedes tienen les están comunicando para que ustedes puedan hacer su maternidad diferente. Entonces, por ejemplo, para mí era eso, como la sensación de que yo me había perdido en la maternidad, porque no tenía tiempo para nada, porque siempre tenía que estar pendiente de los niños, porque una cosa, porque la otra. Y fue, ok, ¿cómo puedo utilizar esta información para organizar mi vida de una forma en la que yo también esté bien? Si yo necesito buscar la manera en la que puedo ir a la universidad, porque para mí es importante estudiar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para tener ese espacio para mí? No puedo porque tengo hijos, sino, ok, tengo hijos y cómo voy a hacer para igual mantener las cosas de mí que a mí me importan y recuperar esos pedazos de mí que a mí me importan y según eso ir armando el rompecabezas. Entonces sí, uno sí pierde muchas cosas con la maternidad, no les voy a decir que eso es mentira o que no es real, pero a lo que voy es que no necesariamente son pérdidas. Y sí, hay muchos cambios que nadie le dice a uno que vienen con la maternidad, pero esos cambios no son necesariamente malos tampoco. Y que la solución está en uno. O sea, sí, yo puedo echarme a morir y puedo decir la maternidad es horrible, la paso mal, me tocó sacrificar un montón de cosas, o puedo usar eso como una oportunidad para crecer. Y creo que esa es la parte que nos está faltando mucho. La maternidad sí nos cambia, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Y la maternidad es difícil,
pero creo que todas las cosas que hacemos son difíciles. Trabajar es difícil, no trabajar es difícil, tener casa propia es difícil, vivir en arriendo es difícil. Cada cosa tiene su dificultad y nosotros elegimos cómo hacer lo mejor de esas dificultades, ¿cierto? Porque nosotros al final sí podemos escoger en gran medida si nosotros creemos que podemos. Por ejemplo, que esto es de otro tema que quiero hablar con ustedes, pero es que mucha gente me dice como, pues tú hablas desde el privilegio y tú porque puedes elegir. Yo puedo elegir porque yo decidí que podía elegir. Yo quería quedarme con mis hijos en mi casa, entonces para mí la decisión fue renunciar a un trabajo estable y construir un emprendimiento del que yo pudiera vivir y que me permitiera estar con mis hijos. Y me costó muchos años llegar a ese punto, pero lo hice porque tenía la convicción de que podía crear algo a partir de eso. Lo hablaremos en el video que les digo que quiero hablar de emprendimiento, que muchos de ustedes me han preguntado por eso. No sé si hay algún cambio específico de la maternidad del que quieren que hablemos también en estos espacios. Me parecía importante tener esta conversación, realmente porque estoy muy cansada de que la gente solo se queje de lo que es la maternidad. Me parece muy triste y es lo que les digo, está bien quejarnos, está bien tener esas emociones, pero que no sea lo único que nos produzca la maternidad, cansancio y quejas y mala cara y rabia y furia y resentimiento. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen ideas de temas que les haya inspirado esta conversación o cualquier otro tema que quieren que conversemos. Acuérdense también de seguirme acá, síganme en Instagram, síganme en TikTok, que estamos en una etapa súper chévere de esta creación de contenido, porque siento que ahorita estamos, como que volví realmente a lo que yo quería hacer con la creación de contenido, que era conectar con ustedes desde la emoción real que sentimos, desde los pensamientos reales que tenemos. Entonces estoy súper orgullosa de lo que estamos haciendo por acá y pues como en todas mis redes. Dejen en los comentarios sin pena reflexiones, comentarios, observaciones que de pronto les hayan surgido a partir de esta conversación, qué otros temas quieren que hablemos en estos espacios. Y por hoy no es más, siento que hoy estuve un poquito como por todas partes, pero creo que también se trata un poco de eso, de hablar desde el corazón y confiar en a dónde nos lleva la conversación. Entonces, bueno, por ahora dejamos acá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!